Buenos días, buenas tardes, buenas noches. La comunista ministra de Trabajo ha avisado a las empresas el teletrabajo no les puede salir gratis. Literalmente ha dicho que desde el gobierno socialcomunista pretenden hacer una lista de gastos que sí o sí son lentejas, van a tener que asumir las empresas. Vamos, que los reaccionarios de siempre se han puesto una vez más a intentar parar el progreso. Veremos en qué se concreta la cosa en un momento en que las relaciones entre el PSOE y Podemos, que en el fondo son la misma cosa, que nadie se engañe, que Pedro y Pablo tanto monta tanto, no pasan por sus mejores momentos por la presión que se ejerce desde la Unión Europea. Pero lo cierto es que los comunistas no pueden evitar estropear todo lo que tocan. Y si no, díganme un solo ejemplo de un país que haya salido adelante con las ideologías del colectivismo más terrible que asoló Europa en el siglo XX, pero no solo Europa. Hablando de teletrabajo, la Comunidad de Madrid ha puesto ya a disposición de todos los interesados los webinars gratuitos que sobre el tema se han ido celebrando estas semanas atrás. Les invito a verlos, va a aparecer por aquí debajo la página web, ya que puede orientar tanto a empresas como a empleados a mejorar la eficiencia en la puesta en marcha y desarrollo de esta modalidad laboral que no es un antojo, señora Díaz, que es propia del siglo XXI, aunque ustedes, los comunistas, sigan anclados, vaya usted a saber en qué caverna de antaño. El teletrabajo, ya se lo digo, va a ser fundamental. Y mientras, aquí, Illa y Simón, que es lo mismo que decir Pedro Sánchez, se niegan a adoptar las medidas de seguridad que sitios como los aeropuertos requieren, permitiendo la entrada de extranjeros infectados sin más control que una revisión visual, algo que no se le ocurre ni al Casola Manteca. Ya no quieren recurrir ni a arcos de medición de temperatura, ni mucho menos a exigir la entrada con test PCR negativos realizados en las 48 horas antes del embarque del vuelo o a test masivos rápidos en el lugar de destino, cosa que sí hacen en otros países, donde lo que les importa es la salud y no la ideología. Pero hoy en la cazadora de trolls no vamos a hablar de todo esto, y es que esta mañana a las 12 ha tenido lugar en el Congreso de los Diputados un acto dizque en memoria de las víctimas del terrorismo, algo terrible por cuanto las víctimas estaban manifestándose en la calle mientras los diputados que pactan con Bildu estaban dentro. Ángeles Pedraza, vicepresidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo y en sustitución de María del Mar Blanco, que es su presidenta, ha hecho un discurso muy crítico con el gobierno socialcomunista y lo ha hecho porque ya todos sabemos que Pedro Sánchez lo mismo nos vende por un plato de lentejas que por un quítame ahí ese terrorista. Los acercamientos de terroristas al País Vasco no cesan y por eso en la cazadora de trolls hoy hemos querido dedicar el programa íntegro a la memoria, dignidad y justicia para las víctimas del terrorismo. Vamos a hablar con Maite Araluce, presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, y con Daniel Portero, presidente de Dignidad y Justicia. Ellos no son de los que han entrado en el Congreso, ellos son de los que junto, por ejemplo, a Servidora, se estaban concentrando y leyendo un manifiesto alternativo a las puertas del Congreso de los Diputados. Esto es lo que sucedió y esto es lo que nos han contado. Bueno, pues hasta ahora la Asociación de Víctimas del Terrorismo había acudido cada 27 de junio al homenaje que el Congreso de los Diputados organiza en memoria de las víctimas. Pero este año todo va a ser diferente. La AVT no acudirá porque, en su opinión, el gobierno de Pedro y Pablo ha traspasado todas las líneas rojas que marcan la diferencia entre un ejecutivo que respeta a las víctimas y un ejecutivo que no lo hace. Desde la AVT denuncian que este gobierno es el que ha dado protagonismo a Bildu, los herederos políticos de ETA, que tanto gustan al vicepresidente de gobierno Pablo Iglesias, quien en más de una ocasión ha visitado las Herrico Cavernas para apoyar la ideología asesina. Por eso no es casual que Podemos firmase en mayo un manifiesto para pedir la liberación de presos etarras.
Para hablar de todo ello y por qué no han estado esta mañana dentro del Congreso de los Diputados, sino en la puerta, está aquí, en la Cazadora de Trolls de Estado de Alarma, con nosotros Maite Araluce, presidenta de la VT, cuyo padre, presidente de la Diputación de Guipúzcoa, fue asesinado por estos criminales etarras. Muy buenas tardes, noches ya, Maite. Buenas tardes, Almudena. El tema es doloroso, es duro, las víctimas siempre habéis estado en los actos institucionales, pero este año se ha producido una situación novedosa y es que la Asociación de Víctimas del Terrorismo no estaba pisando moquetas, sino que estaba en la calle. ¿Podrías contarnos por qué ha sucedido? Así es. En realidad es el tercer año que no acudimos. Desde el 2010 que se pensó que el día 27 de junio, que es el día que hubo la primera víctima del terrorismo, Begoña Borroz, una víctima del grupo del DRIL, pues se vio que era una buena fecha para conmemorar a todas las víctimas del terrorismo. Entonces, los dos primeros años, el 2010 y el 2011, el acto que se organizó no daba voz a las víctimas y por eso no acudimos, porque pensamos que ese día, si se hacía un homenaje a las víctimas, aparte de escuchar los discursos políticos, lo que había que escuchar de verdad eran las demandas de verdad, memoria, dignidad y justicia de las víctimas. Una vez subsanado ese problema, pues 10 años después nos hemos encontrado con que no podemos acudir, pero ya por motivos distintos, porque se han traspasado todas las líneas rojas y realmente, pues en un sitio donde se está más preocupado por los terroristas, por los presos y por sus familiares que por las víctimas del terrorismo, realmente no podíamos estar ahí. La cosa está clara. Gran pena, la verdad, ¿eh? Ha sido una decisión difícil, muy difícil. Me lo creo porque además tenéis a vuestra presidenta de honor, a Ángeles Pedraza, cumpliendo hoy el papel institucional como vicepresidenta que es de la Fundación de Víctimas. María del Mar Blanco no podía acudir, ha acudido Ángeles Pedraza, pero ha hecho un discurso muy crítico con lo que está sucediendo con un gobierno que entrevista a Otegi en televisión española o que reivindica a organizaciones terroristas como las FRAP. ¿Qué valoración me harías del discurso de Ángeles? Pues ha sido un discurso duro, pero realmente ha sido bastante parecido a mi discurso de esta mañana. O sea, es que es la visión que tenemos todas las víctimas y la visión que yo creo que tiene la gran mayoría de los españoles. Hay determinadas cosas y determinadas actuaciones y afirmaciones que no se pueden hacer, y mucho menos en un congreso. Realmente cualquier afirmación de esas que se hacen o cualquier pequeño blanqueamiento que a la gente le pueda indignar, a la víctima supone mucho más. Supone, aparte de un gran sufrimiento, pues muchas veces una recaída de manera psicológica. O sea, nuestros psicólogos aquí dentro de la asociación últimamente están atendiendo a muchísimas víctimas que ya habían superado prácticamente, estaban normalizadas y con todos estos temas pues vuelven a caer. Entonces, no se puede hacer afirmaciones alegremente o no se pueden permitir determinado lenguaje que lo que intenta es blanquear el terrorismo, porque hace muchísimo daño, pero muchísimo daño a nivel incluso eso físico, psicológico. Se está intentando cambiar la historia contemporánea, se está intentando que las nuevas generaciones no sepan lo que fue la banda terrorista ETA, incluso imponer el relato de la banda terrorista ETA frente al relato de las víctimas. Y fíjate, es que me lo has pisado en tu pregunta anterior, pero yo te iba a preguntar porque sé que tenéis los mejores psicólogos que hay de atención a víctimas del terrorismo. Además, siempre habéis estado ahí, incluso en atentados que ha habido en el extranjero. Allí estaba la VT prestando atención. Me imagino, y era la pregunta, aunque ya me has avanzado un poco la respuesta, estaréis desbordados cuando
cuando tenemos un gobierno que acerca a presos políticos etarras sin que medie el arrepentimiento o que concede terceros grados sin que haya colaboración con la justicia. Claro, efectivamente. O sea, es que cualquier acercamiento, cualquier cambio de grado, a nosotros nos supone localizar a todas las víctimas de esos terroristas y ponernos en contacto con ellos para que no se enteren por la prensa o no se enteren por fuera, sino que se enteren por nuestros propios psicólogos, incluso muchas veces por nuestros abogados, cuando realmente es que han cumplido la condena, con nuestros abogados que les explican que es así, pero bueno, les damos una atención porque realmente, y además es sorprendente, o sea, les duele muchísimo poder encontrárselo en la calle al asesino de su padre, de su hijo, lo que sea, poder encontrárselo en el supermercado o en cualquier sitio. Interrumpa, Maite, ¿hemos normalizado esa situación dantesca que vivió Pilar Elías en el País Vasco, que tenía que convivir con su asesino y que nos parecía entonces una situación anormal y extraordinaria? ¿Hemos normalizado lo normal? Sí, totalmente. O sea, ahora mismo están presos cumpliendo condena y vuelven a, bueno, cumpliendo condena o adelantándoles, porque realmente ninguno ha cumplido la condena completa. O sea, todos les quitan muchísimos años por determinadas cosas. Entonces, al final, vuelven a sus pueblos, normalmente son pueblos pequeños, donde se conoce todo el mundo y donde convives continuamente con el asesino de tu madre, de tu hijo, de tu padre, de tu hermano. Es una situación tremenda. Y fíjate lo que duele, incluso aunque no convivas con ellos, muchas veces la primera cosa que nos dicen cuando llamamos a una víctima para decir que, bueno, pues que han acercado al terrorista de su atentado, lo primero que te dicen, y ahora le recibirán como héroes en su pueblo. Eso no podéis imaginaros lo que duele, lo que hunde y lo que humilla, porque al final ese recibimiento, ese como héroe, ese cariño que se les da, o sea, por el único motivo de eso es el que haya matado o haya atentado contra uno. Entonces, es que se te cae el mundo encima, no entiendes nada. Y es como que te encuentras solo, incomprendido, y dices, bueno, es que no entiendo nada. Y lo tienes que vivir. Entonces, es necesario la atención de psicólogos, pero de psicólogos de los nuestros que están formados específicamente en atención a víctimas del terrorismo. ¿Qué le Y en pediría? eso somos una asociación pionera, pero pionera en el mundo. Además que sí, habéis estado colaborando en los atentados islamistas de Londres, enviabais inmediatamente a los psicólogos, lo sé, que la AVT es la asociación pionera, la más grande de víctimas del terrorismo, y yo creo que hacéis una labor magnífica. Por eso tú antes decías una palabra, y era la palabra solos. Y yo permíteme que te transmita, porque yo creo que no estoy yo sola, si te digo en este momento que a lo mejor ellos recibirán a los criminales, a los asesinos, a los matarifes, como si fuera un homenaje, pero que la sociedad española, yo creo que la inmensa mayoría de verdad está con las víctimas del terrorismo en sus reivindicaciones de memoria, dignidad y justicia. Permíteme decirte, yo hasta me emociono, ¿no?, con este tema, porque sabes que siempre está muy vinculada a vosotros, pero no estáis solos, siempre vamos a estar con vosotros, Maite. Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que luego el día a día, pues claro, cada uno está en sus cosas y al final, bueno, pues cuando pasa un atentado, tiene la desgracia de que te ocurra un atentado, pues es verdad que en los primeros tiempos la gente está más pendiente de ti, más, pero luego pasan unos meses y ya estás solo. Y eso estoy hablando de las últimas víctimas del terrorismo, desde Miguel Ángel Blanco a esta parte, porque las anteriores no tuvimos ni siquiera esos días. No solo no tuvimos el apoyo, sino que al revés. O sea, yo te hablo en primera persona y te hablo de mi caso. Nosotros asesinaron a mi padre, somos 9 hermanos, en los 9 éramos pequeños y a mí en el colegio me hicieron la vida imposible. Tú tenías 15 años, ¿cómo? Yo tenía 15 15 años cuando asesinaron a tu padre, creo que en el año 76, si la memoria no me falla, en el año 76.
eso destruye una familia completamente. Claro. Y por eso hay que entender el dolor de las víctimas y se entiende que hoy estuvierais fuera cuando tenemos de vicepresidente de gobierno a un señor que ha ido, yo las llamo Enrico Cavernas, no tabernas, Sí, sino por las Enrico Cavernas, pues dando loas prácticamente a la banda terrorista ETA. Se entiende claro. perfectamente, Maite, pero yo te insisto, Mira, cuando las la V primeras te llaman, víctimas, algunos lo dejamos todo. sí, cuando las primeras víctimas, aparte de no tener en ese momento ni el cariño de la gente ni nada, sino todo lo contrario, y la gran mayoría de las veces, como nos ocurrió a nosotros, tenías incluso que abandonar tu ciudad, donde habías nacido, donde tenías tu vida, donde tenías todo. En este caso nosotros nos tuvimos que ir de San Sebastián porque era imposible vivir allí y nos tuvimos que venir a Madrid. Pero no solo eso, sino que luego además tuvimos la desgracia, entre comillas, de la cosa yo creo que más injusta que hay, que es una amnistía. Entonces, en el caso de mi padre, pero de otros muchos hasta ese año, aparte de no saber qué terroristas fueron, pero aparte es que sabemos que ninguno va a cumplir ni un solo segundo de condena. Y entonces, bueno, pues están impunemente unos huidos, aunque se saben dónde están, otros en la calle ya, otros. Entonces, no podemos normalizar eso. Y no podemos encima que los altavoces del brazo político de ETA, el brazo político de ETA, que esté en las instituciones y se le trate como un partido político más. Puede ser legal, que nosotros lo dudamos y por eso estamos presentando continuamente indicios para su ilegalización, aunque no nos hace ningún caso, pero bueno, nosotros lo seguimos presentando. Pero, ya digo, puede ser legal, pero desde luego es totalmente inmoral. Pues no se le puede tratar como un partido político más, Que y mucho menos como un partido de gobierno. la ley no es justa por ser ley, sino que es ley si es justa y es una injusticia total y absoluta la que estáis viviendo las víctimas del terrorismo. Como estamos fuera de tiempo, simplemente permíteme, Maite, que te mande un abrazo enorme a ti como presidenta de la AVT, pero para todas las víctimas del terrorismo y que sepas que siempre que llaméis vamos a estar fuera, no pisando moquetas, sino con vosotros, con las víctimas en la Muchísimas calle. gracias, Almudena, porque de verdad que reconforta muchísimo. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, otra pues de las asociaciones más importantes de víctimas de terrorismo es Dignidad y Justicia, una asociación que no solo busca la memoria, dignidad y justicia para las víctimas, sino también el fomento de la democracia y la defensa de los derechos y libertades civiles. Al frente de ella se encuentra Daniel Portero, ingeniero de caminos, canales y puertos, y en estos momentos diputado del Partido Popular en la Asamblea de Madrid. Mi compañero en la Asamblea de Madrid. Dani, muy buenas tardes, noches ya. Buenas tardes, noches, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Almudena? Vamos con un poco de retardo, me parece, en la entrevista. Te iba a preguntar, esta mañana hemos asistido a una de las veces en que las víctimas del terrorismo no han querido estar pisando moquetas, sino que han querido estar en la calle reivindicándose frente a un gobierno que entrevista a Otegi en televisión española, un vicepresidente de gobierno que ha ido históricamente a las Enrico Cavernas, ¿verdad?, a apoyar a los etarras, hay que decirlo así claramente, que también se va a visitar a etarras cuando puede a las cárceles y además en el marco de un acercamiento de presos que no se han arrepentido, que no colaboran con la justicia, terceros grados sin colaboración tampoco con la justicia. ¿Tú dónde estarías, Dani? ¿Dentro o fuera? Hoy, que sé que no has podido acudir. Hombre, hay que estar fuera, porque, bueno, yo llevo fuera ya varios años, ¿eh? O sea, de hecho, desde que entró este señor que tenemos de presidente ahora mismo en el gobierno, y entró de la manera que entró, como elefante en cacharrería, y de la forma que entró, con una moción de censura injusta contra el presidente Rajoy, evidentemente lo hizo de la mano de los terroristas. Y desde aquel momento, desde ese año 2018, ya ese mismo año, que fue pocos días después de esa moción de censura que se le hizo al presidente Rajoy, ya no acudimos
al acto que se hace en homenaje en el Congreso, por la sencilla razón de que ETA está en las instituciones. Y a mí no me tiembla la voz de decir que ETA está en las instituciones, porque lo han conseguido. Bildu fue declarada por el Tribunal Supremo como una organización terrorista y Bildu es quien está en el Congreso de los Diputados. Lo que luego dijera el Constitucional por presiones en aquel momento del gobierno Zapatero, en el año 2011, para mí no me vale. Me vale el alto tribunal, que era el Supremo, y el Supremo dejó claro que era heredero de Batasuna y, por tanto, de ETA. Mientras esté ETA en las instituciones, creo que es pervertir el nombre de todas las víctimas del terrorismo y de todos aquellos que tienen los asesinatos sin resolver, el hacer un homenaje con encima un partido como Bildu, que es el que le ha dado los votos a este señor que tenemos de presidente en el gobierno, señor por decir algo, en donde, pues de alguna forma, gobierna por la ayuda de ETA. O sea, y hay que decirlo así de claro, ETA está en las instituciones, está en el Congreso y nosotros no vamos al Congreso, no nos vamos a meter. Y donde hay que estar es en la calle, precisamente, reivindicando la figura de las víctimas del terrorismo, pero de forma digna. Digna es no con los representantes de ETA. Yo si echo la vista atrás me da un poco la impresión que aquella hoja de ruta que se acordó entre José Luis Rodríguez Zapatero y la banda terrorista ETA goza de muy buena salud y a lo que estamos asistiendo es al cumplimiento ni más ni menos que a esa hoja de ruta pactada que pretende incorporar en el consenso de la transición nada menos que a los que mataban a los españoles por el mero hecho de serlo y por defender la libertad de todos. Desde luego, está claro que Zapatero comenzó y desde luego su discípulo Sánchez, que le va a hacer bueno a Zapatero, aunque es difícil hacer bueno a Zapatero, porque además de ser malo, no era tonto, era malo, pero es que este Sánchez, el que tenemos ahora, le va a superar a su, de alguna forma, progenitor político, en donde, de alguna forma, pues, evidentemente, el haberse acostado con los herederos de ETA, pues, desde luego, le va a hacer de la misma condición, porque dos que duermen en el mismo colchón se vuelven de la misma condición. Quizás que siempre lo fueron, Dani, de la misma condición. Y hablando de ser de la misma condición, Pedro y Pablo, ¿hay alguna diferencia? Porque siempre hablamos de Pablo Iglesias como ese radical que iba a las Herrico Cavernas, pero lo cierto es que te pones a mirar y entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias tampoco es que haya grandes diferencias a la hora de estar del lado de los que mataban y no de los que morían. Desde luego no existen prácticamente ya diferencias. La falsedad con la que habla el presidente del gobierno no es de extrañar. A nadie nos ha engañado. Incluso ¿no? Su compañero, que bueno, se diferencia en estatura y en el pelo largo, que tiene el pelo largo y con coleta. Quizá también algún rasgo físico más, pero no creo que tengamos que entrar demasiado en esos rasgos físicos. Pero la cuestión es que son lo mismo, ideológicamente son lo mismo, piensan absolutamente lo mismo y desde luego prefirieron, por supuesto, estar antes con los asesinos que con las víctimas del terrorismo y lo están demostrando día a día y paso a paso. O sea, recientemente, además, a una proposición de ley del Partido Popular en el Senado, en donde pues compañeros nuestros como David Erguido y otros muchos más, como Ana Camis, pues se hizo una propuesta muy interesante de que del segundo al tercer grado penitenciario, los terroristas también deberían de colaborar, incluso del primer al segundo grado, colaborar para esclarecer casi la mitad de los atentados sin resolver de ETA. Y sin embargo, quien puso la zancadilla para que eso no saliera adelante fue el Partido Socialista. El Partido Socialista no está con las víctimas del terrorismo. El Partido Socialista eligió investigar los peces muertos del Mar Menor en enero de 2020 antes que mandar una comisión de eurodiputados a España para investigar los casos sin resolver. Les interesan más los peces muertos que los muertos de ETA. Y esa es la realidad. Y los hechos son los hechos. Y eso nadie los va a negar. Y quien nos diga lo contrario, pues nos está mintiendo. Por tanto, el PSOE, Podemos, por supuesto, siempre han sido lo mismo. No nos van a engañar.
Y evidentemente es triste que ellos, teniendo muertos en sus filas, asesinados en sus filas, les estén traicionando día tras día. Dignidad y Justicia es una asociación de víctimas que sí está siendo muy reconocida por los éxitos que conseguís judiciales, porque estáis siempre presentes defendiendo la memoria, dignidad y justicia de las víctimas. ¿Qué podemos hacer ante estos tercer grado que se están consintiendo? Yo entiendo al margen de la ley, puesto que ni hay colaboración, ni hay arrepentimiento, ni nada. ¿Y qué podemos hacer para parar esta hoja de ruta que al final va a suponer no solo la humillación, porque yo lo veo así, de las víctimas del terrorismo, o el cambio de la historia contemporánea de España, entregándole el relato a aquellos que se negaban incluso a enterrar a las víctimas o oficiar funerales por las víctimas del terrorismo, sino que estamos metidos en una historia que nos va a llevar a todos a la pérdida de libertad? A ver, tarde o temprano vamos a tener que volver a las calles, ya sea por las víctimas del COVID, ya sea por las víctimas del terrorismo, ya sea porque este gobierno cada vez más infame y más mentiroso nos va a llevar a la crisis económica más importante de toda la historia, no de la democracia de España, de la democracia, de la dictadura y de cualquier, digamos, otro régimen constitucional que hubiera habido en toda la historia de España. Este no tiene ningún tipo de previsión, es un gobierno de la improvisación, va a golpe de noticia, va a golpe de cómo sopla el viento. Si el viento sopla por aquí, ellos ponen la vela y a ver qué tal, a qué rumbo cogen. Es algo desastroso a lo que vamos y, por tanto, serán las víctimas de esta horrorosa pandemia que hemos tenido, serán las víctimas del terrorismo de ETA, que tienen tantos casos sin resolver, o bueno, yo en mi caso he tenido la suerte de que sí ha habido juicio, pero existe casi la mitad de las familias que no conoce al autor, al que dio el disparo, al que puso la bomba y al que asesinó a sus familiares después de 40, 30 y 20 años. Es magnífico. Entonces, evidentemente, si en las instituciones, en las propuestas, en las proposiciones de ley que se hace a partir de partidos políticos como el Partido Popular u otros partidos constitucionalistas, cada vez queda menos, eso hay que decirlo, no se avanza, pues tendremos que salir a la calle y tendremos que volver a tomar la calle contra este gobierno que cada vez, insisto, va siendo más infame. Yo hablaba antes con Maite Araluce, presidenta de la VT. Ella, su padre fue asesinado en el año 76, no sabe quién lo asesinó y me contaba muchas veces pues la soledad, ¿no? La soledad de las víctimas una vez que se apagan los focos, ha pasado tiempo del asesinato. Pero yo le decía una cosa y yo estoy segura, y es que la sociedad española sí tiene memoria frente a todos estos intentos de blanqueamiento y lavado de cara que se está llevando a cabo por parte de estos partidos autoritarios de izquierda. Y permíteme, porque Dani, esto lo quiero dejar muy claro, que no estáis solos, ni lo vais a estar, lo sabéis, ¿verdad? Yo sé que siempre, y determinadas personas como tú, ya cada vez menos, siempre habéis estado con las víctimas del terrorismo y lo habéis demostrado en muchísimas ocasiones. Lo hemos visto a lo largo de la historia y la verdad es que los hechos definen a las personas. Tú, desde luego, siempre has estado con las víctimas, siempre has tenido claras las ideas. Y el Partido Popular, permíteme ahí que te lo diga, yo creo que está fuera de toda duda en un momento en que incluso algunos se permiten ponerlo en duda. El Partido Popular siempre ha estado con las víctimas del terrorismo. El Partido Popular... No era cierto, pero siempre lo ha estado. Siempre lo ha estado. Siempre, digamos, la base del Partido Popular siempre han sido las víctimas del terrorismo. Y yo creo que siempre se ha mostrado. O sea, independientemente de quién liderara, que en algún momento se hubiera hecho mejor o peor, más crítico, menos crítico, todos nos equivocamos, yo el primero. Y de sabios es precisamente rectificar. Sin embargo, el Partido Popular siempre ha mantenido una línea muy clara en la defensa de las víctimas del terrorismo y precisamente es el Partido Popular el que ha ayudado a las víctimas del terrorismo en muchísimas iniciativas, ya no solo de la Asociación Dignidad y Justicia, sino también de otras asociaciones, consiguiendo unos éxitos muy importantes y, por tanto, por supuesto, hay que agradecérselo.
Pues Daniel, simplemente estamos casi fuera de tiempo. Decírtelo una vez más, no estáis solos y sí hay que salir a la calle, como yo he estado esta mañana, este sábado en la puerta del Congreso. Yo estoy segura que tú dices que cada vez son menos, yo estoy segura que te vas a llevar una sorpresa y que vamos a estar todos ahí. Pues ojalá, ojalá, e insisto, ojalá me equivoque porque es como se aprende verdaderamente. Un abrazo muy fuerte, compañero, nos vemos en la asamblea. Igualmente, Almu, y muchísimas gracias por siempre por darnos voz a todas las víctimas del terrorismo. Gracias. Negre denuncia que usted, como director general, es quien veta periodistas andaluces que son referentes del constitucionalismo. En breve informaremos de cómo se dan los contratos ahí. Curioso que eximen de toda la responsabilidad a Sancajo y Mariló Montero.